Vamos a leer Hechos capítulo 7, versículo 54, al versículo 60. Vamos a leer esa porción bíblica. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Versículo 60. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahora, présteme atención para poder compartir una introducción. En esta introducción lo que usted necesita escuchar. Número 1. Aquí estamos hablando del primer mártir de la iglesia. Un hombre que dentro de la historia bíblica se relata como alguien que estaba lleno del Espíritu Santo, que Dios usó en señales, en milagros, en maravillas, ¿verdad? Y que también por los apóstoles en un momento dado, precisamente porque cumplía con el requisito de estar lleno del Espíritu Santo, fue asignado para atender a las mesas, mientras los apóstoles dijeron: nosotros no podemos atender a la mesa y dedicarnos al ministerio de la oración y la palabra. Y al momento de delegar y ver los requisitos de alguien para poder delegar esa función, escogieron a Esteban para que lo hiciera. Así que Esteban no solamente hizo milagros, sanidades, sino que también tuvo un tiempo en el que se dedicó a algo así como un ministerio social, que es tan importante en estos tiempos de la iglesia. Ahora, Esteban predicaba la palabra. Esteban, un hombre poderoso con señales, ya lo dije, con maravillas, y llega un momento que antes de su muerte empieza a compadecer en su defensa, empieza a defenderse, a dar argumentos, pero en un momento dado pasa algo impresionante. Esteban ve la gloria de Dios y una vez más, rebosado del Espíritu, ve los cielos abiertos. Y cuando ve los cielos abiertos, ve al Mesías, a Jesús, a la diestra del Padre, y no solamente lo ve, sino que lo confiesa, lo dice. La gente se molestó contra él hasta el punto que lo sacaron a las afueras de la ciudad, lo apedrearon y le quitaron la vida. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Para mí Esteban representa el sacrificio. Para mí Esteban representa la pasión. Para mí Esteban representa el amor que muchos de nosotros sentimos por Dios. Hasta el punto de llevar ese amor al extremo. Bien entendido lo que estoy diciendo. Me refiero hasta el punto de amar a Dios sin importar lo que la gente diga. Hasta el punto de amar a Dios sin importar lo que la gente hable. Si por esto soy perseguido. Hasta el punto de amar a Dios si por esto lo pierdo todo. Hasta el punto de amar a Dios si por esto tendré consecuencias que para este mundo pueden que sean nefastas. Pero para los que amamos a Dios, todas las cosas les sirven para bien. Entonces para nosotros serán satisfactorias. Y oro en esta hora para que en medio de los que están conectados, para que en medio de la generación de poder, para que en medio de mi ciudad se despierte una generación que ame a Dios al extremo, que ame a Dios por sobre todas las cosas, que a pesar de las amenazas, que a pesar de las circunstancias, no dejen de confesar el amor por el Mesías. Escríbalo allí, por favor, y diga: amo a Dios por sobre todas las cosas. Dígalo de verdad: amo a Dios por sobre todas las cosas. Ahora, esta historia, aparte de lo que acabo de decir, tiene otros aspectos curiosos que me llaman la atención. Y es que uno de ellos es que al Esteban confesar y al Esteban decir que veía al Mesías a la diestra de Dios, por la experiencia que tenía, por causa de la llenura, estaba de una u otra forma ante todos los que le escuchaban diciéndole: al que mataron ustedes, al que crucificaron ustedes, no era un profeta nada más como ustedes dicen que era. No era un líder como ustedes dicen que era. No era cualquiera como ustedes dicen que era. Si está a la diestra del Padre, al que ustedes mataron, literalmente es el Hijo de Dios.
lo voy a volver a decir. La gente se molestó después de esto por la única razón en que ellos seguían convencidos, señores, de que habían crucificado, que al que habían crucificado era un líder más, era un profeta más, que al que habían crucificado era cualquier persona, era una euforia más. Pero al Esteban confirmar de que ahora estaba vivo, de que ahora estaba a la diestra del Padre, les estaba diciendo: no es un profeta más, no es un líder más, no es un momento eufórico. Al que ustedes crucificaron es al Hijo de Dios, que resucitó al tercer día, que venció la muerte y ahora está a la diestra del Padre. Yo quiero aprovechar para decir, señoras y señores, que alguien me hable de su Dios y me diga si resucitó, para yo decirte que el mío lo levantó el Padre de entre los muertos al tercer día. No. Mi Jesús no es cualquier líder. Mi Jesús no es cualquier cosa. No, esto no es fanatismo. No, esto no es un invento. No es que estemos enfermos. Estamos apasionados porque el que conocemos, porque el que nos redimió, porque el que quita el pecado del mundo, porque mi Redentor vive. Escríbalo allí. Porque mi Redentor vive. Esteban estaba ratificándolo. Y en este día yo lo quiero decir para ti también. Yo quiero ratificártelo. Cristo murió, se cumplió el texto. Cree en el texto que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Apenas estoy en la introducción, pero quiero aprovechar este momento en que siento la unción de Dios de una manera especial para presentártelo. Yo quiero decirte que quizás algunos medios no hablen de esto, quizás en la universidad o en el lugar de trabajo no te hablen de eso porque no les interesa, pero yo quiero aprovechar este momento para decírtelo. Hay un Dios que te ama y hay un Dios que tiene un plan contigo. Quiero pedirte que si estás allí conectado y si no has recibido a Jesús en tu corazón, quiero pedirte que me acompañes en una corta oración conmigo. Allí en tu casa vas a cerrar tus ojos y vas a decir: Señor Jesús, en esta hora te confieso como el único y suficiente Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por ellos. Te pido que a partir de hoy guíes mi vida a toda verdad y me instruyas en conocerte. Quiero honrarte y quiero seguirte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido. Si hiciste esta oración, por favor, escríbenos por las redes sociales en las que nos estás siguiendo, nos estás viendo en este momento. Escríbenos que de seguro vamos a atender tu mensaje. Y además, o también, puedes hacerlo con la persona que te transmitió, que te compartió el link, que te invitó y le dices: quiero conocer más de Dios, quiero conocer más de su palabra, quiero que me compartan. Escríbele si hiciste esta oración. Ahora, no solamente ese es un hecho curioso, sino que aquí hay otras características importantes. Apenas estoy en la introducción, no he comenzado a predicar. Y es que otro hecho curioso que nos damos cuenta es que al Esteban reconocer que el Mesías estaba a la diestra del Padre, literalmente entendía que tenía una revelación de lo que era el Hijo de Dios. Porque él le llama hijo de hombre. En el texto que acabamos de leer, dice que cuando él estaba lleno del Espíritu Santo, dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Ahora, lo curioso es que es el único, es el término hijo de hombre que la única vez vemos en el Nuevo Testamento que un hombre le llame hijo de hombre. Lo que daba a entender que él tenía una clara revelación de lo que era el Mesías. Nadie más, aparte de Jesús, en el Nuevo Testamento se refirió a Jesús, ¿verdad?, como hijo de hombre. Solo Jesús mismo y Esteban. Esteban sabía lo que era tener una representación del Mesías, hasta el punto en que en la muerte de Esteban hay un paralelo con la muerte de Jesús. Pastor, ¿a qué se refiere? A que hay muchos aspectos que tienen similitudes, pero solo voy a mencionar dos. Número uno, es que en el versículo 60 del texto que acabamos de leer, Esteban ora por sus enemigos. Literalmente le pide al Señor que no tenga en cuenta su pecado. Dijo, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Lo mismo hizo Jesús.
oró por los quienes les había crucificado, oró por quienes le habían quitado la vida, porque había entendido que los que le habían quitado la vida, antes por el contrario, le habían impulsado al propósito. Escúchame lo que te voy a decir. Esteban también hizo algo parecido. No le tengas en cuenta este pecado, Señor, omite el pecado. Aún en medio de su agonía, él prefirió y tomó la decisión de orar por sus enemigos. Padre, oro en esta hora por los enemigos de la iglesia. Oro por los que están haciendo fuerza para que nunca abramos la iglesia. Oro, Señor, por los enemigos de la iglesia y te pido, no saben lo que hacen, Señor. No tengan en cuenta su pecado, Señor. Son muchos los que se han levantado contra este ministerio juvenil, Señor. Son muchos los que se han levantado contra el pastor Urbijo, contra la pastora Blanca, contra el liderazgo. Pero desde aquí te pido, Señor, no tengas en cuenta su pecado, Señor. Creo que están en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, me refiero a un paralelo porque con Jesús sortearon sus ropas también. Pero en este caso pasa algo particular, en el caso de Esteban me refiero, y es que toman la ropa de Esteban y los ponen a los pies de un joven llamado Saulo. Literalmente ponen los pies ponen las ropas de Esteban, a los pies de un joven llamado Saulo. Y este Saulo era el que más adelante se iba a encontrar con el Señor y se iba a convertir en Pablo. Ahora, cuando le quitan las ropas a Esteban y se las ponen a Saulo, literalmente estaban marcándole a Saulo un destino profético que más adelante se iba a convertir en el que se iba a poner esas ropas de predicar el evangelio, en el que se iba a poner esas ropas de andar y de sacrificar su vida por el evangelio. Hechos curiosos, pero a donde quiero llegar de todo lo que estoy hablando es qué llevó a Esteban, qué impulsó a Esteban, quién mantuvo a Esteban. ¿Qué lo impulsó a llegar hasta donde llegó? Pudo negar a Jesús. Pudo decir, hasta aquí llego, no quiero perder la vida. Ya había hecho por Dios. Quizás pudo considerar que era lo suficiente, aunque no era así. Pero ¿a qué llevó a Esteban hasta el punto de entregar su vida? Y para mí está en Deuteronomio capítulo 11, versículo 1. ¿Qué sostenía Esteban en el propósito? Eso es lo que quise decir. ¿Qué sostenía a Esteban en el propósito? Deuteronomio capítulo 11, versículo 1. He estado hablando con los jóvenes en estos días esto internamente en las tribus, pero hoy quiero exponerlo a todos. Deuteronomio 11:1 dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas y sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Anótelo yo, por favor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra del Señor: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, présteme atención. ¿Qué tiene que ver todo esto con Esteban? Porque para mí, lo que sostenía a Esteban en el propósito hasta el punto de entregar su muerte y que hoy sea reconocido, de entregar su vida, y que hoy sea reconocido como el primer mártir o como uno de los mártires que entregó su vida por el evangelio, era el amor que sentía por Dios. Lo voy a volver a decir. Si hubo algo que sostuvo a Esteban en el propósito hasta el punto de entregar su vida, es que Esteban sentía amor por Dios y cumplía con este mandamiento que está en Deuteronomio 11:1 y en Deuteronomio 6:4. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y mi pregunta en estos días es que nos visita esta transición que ha provocado en algunos crisis y momentos complejos. Mi pregunta en estos días es: si Dios pesa tu corazón en este momento y toma y pesa y evalúa aquellos que tú llamas amor por Él, ¿lo hallará verdadero o lo hallará falso? Mi querido joven, mi pregunta hoy es: ¿qué tanto amas a Dios en medio de esta circunstancia? ¿Qué tanto amas a Dios en medio de todo lo que estamos viviendo? ¿Qué tanto amas a Dios como decías que decías? Como decías que le amabas. Aquí estamos, en la iglesia, todas las sillas están vacías. Solo dos hermanos queridos nos acompañan en la alabanza para ambientar.
No estamos las 400 personas que entran en el auditorio en uno de los servicios. No está esto lleno de jóvenes como normalmente entran. No están los siempre juveniles que estamos. Nuestra forma de adorar cambió por completo. Ese altar congregacional está pausado por un tiempo. Me refiero al estar juntos, a adorar al Señor, seguir al Señor. Hasta cierto punto no estamos aquí. Solo Dios sabe cuándo vamos a poder regresar. No tenemos a un líder que nos esté mirando. No tenemos a un líder que nos está esperando a la puerta, motivándonos para abrazarnos y decirnos gracias por venir a pesar de las dificultades. Sé que Dios tiene una palabra para ti. A pesar de eso, estás aquí, te abraza, te consuela. Al final del servicio te toma con los demás miembros de tu tribu, te impulsa. Yo bendigo a los líderes de tribu. Yo bendigo a todos los líderes de tribu, que es mi equipo pastoral, con lo que pastoreamos más de 600 jóvenes. Yo bendigo a Gisela y a Arnovis. Yo bendigo a Juan Pablo y a Arcelis. Yo bendigo a Dilcon. Yo bendigo a Gina. Yo bendigo a Dalcia. Yo bendigo a Stephanie y a Hadilson en el nombre del Señor por su trabajo arduo. Pero en este momento presencialmente no los tienes. Ellos no te pueden ver presencialmente. Y como todo cambió, ahora lo único que nos va a sostener en este tiempo es que tanto amamos a Dios. En este momento en que los pastores no te podemos estar impulsando presencialmente, lo único que te va a sostener en medio de la crisis que se ha provocado por esto que estamos viviendo, señores, es lo que sentimos por Dios. Es el amor y la pasión y las ganas que sentimos por Él. Pregunto, ¿qué tanto amas a Dios? ¿Qué tanto amas a Dios? Ahora, Jesús es claro en cuanto al amor de Dios se refiere. Mateo capítulo 10, versículo 37. Lo digo porque Jesús es claro cuando habla del amor y de la forma en que debemos amar a Dios. Mateo capítulo 10, versículo 37, anótalo. Quiero que esto lo resaltes, quiero que esto lo vivas, lo escuches, porque es una gran verdad. Mire lo que dijo el maestro: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Versículo 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Versículo 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Poderoso lo que el maestro está diciendo. Jesús está diciendo: deben amarme por sobre todas las cosas. Y señores, si ustedes aman a algo o a alguien más que a mí, ustedes no son dignos de mí. Si ustedes no son capaces de en estos días tomar su cruz por amor a lo que sienten por mí, dice el maestro, ustedes no son dignos de mí. Pero me gusta cómo termina. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Lo que habla de una verdadera vida, una única vida. Para mí la libertad única es la libertad en Cristo, en Jesús. Todo lo demás es una falsa libertad. Y el que pierda su vida por causa de Cristo la hallará. Yo quiero decirles algo, porque llega un momento, y ha llegado el momento, en que esto que decimos que sentimos por Dios va a ser probado o está siendo probado. Yo lo voy a volver a decir. Estamos en el momento en que los que decimos que sentimos un amor por Dios, los que por mucho tiempo dijimos, te amo Dios, te amamos Dios, en este momento está siendo probado. Y es ahora, óyeme, es ahora que los que decían que aman a Dios lo demuestren. Este es el momento en que los que decían que aman a Dios lo demuestren como corresponde. Quiero que vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 26, versículo 34. Mateo capítulo 6, versículos 34 y 35 dice: Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Siguiente versículo. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo.
Ahora vamos a Mateo 26, 74. Versículo 74. Muchas gracias, dice. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida, ¿qué pasó? Cantó el gallo. Versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. El uno fue Pedro antes del COVID. Y el otro fue el Pedro en el COVID. Voy a volverlo a decir. El uno fue Pedro antes de la crisis. Y el otro es Pedro en la crisis. El de antes de la crisis dijo: que yo te niegue. No, eso no es posible. No hay forma, eso no es posible. Que yo te niegue. No. Después que tantas cosas hemos vivido, después de tantas cosas que han pasado, después de tantas cosas que hemos experimentado, que yo te niegue, yo no te voy a negar. Y todo lo que en los momentos buenos le dijimos al Señor, este es el momento de probarlo. Porque lo que decimos al Señor no solamente se puede probar y pesar en los buenos momentos, sino que la crisis viene para ver si nos haya falsos o nos haya verdaderos. Y llegó el momento en que Pedro tenía que demostrarlo. ¿Y sabe qué pasó? Aunque fue Pedro quien lo negó, ni sus discípulos mostraron el amor de Dios, porque ninguno quedó, ni los demás. Y dice que ellos dijeron lo mismo, pero Pedro lo niega. Este es el momento en que no estamos viviendo la solvencia, en el que se interrumpió el curso de nuestro trabajo. Quizás a muchos les interrumpieron el contrato. Este es el momento en que tocó regresarnos a casa antes de tiempo, a los que viven en otras ciudades. Este es el momento en que no tenemos la solvencia económica porque no estamos trabajando. Nuestros negocios cerraron. A mí me cerraron 2 negocios también por causa. Entiendo que por mi bien, entiendo que todo lo que han tratado de hacer es por cuidarnos. Pero señores, este es el momento para seguir demostrando nuestro amor por Dios. Este es el momento para seguir diezmando. Este es el momento para seguir ofrendando. Este es el momento para seguir haciéndolo dentro de lo que podamos hacer, para seguir alabando, para seguir adorando, para seguir ayudando. Este es el momento en que nosotros debemos demostrar nuestro amor por Dios. Yo sigo amando a Dios. Esto me ha servido para honrar, para reverenciar profundamente la soberanía del Maestro, del Dios Todopoderoso. Esto a mí me ha servido para conocer que Dios hace como Él quiere. De Pedro aprendí que todo lo que digamos a solas en un momento específico va a ser probado en público. Quiero que aprendas algo del amor. Mencioné la cita, pero vamos a leerla. Juan capítulo 3, versículo 16. Mencioné la cita hace un rato, pero quiero que la leamos, porque quiero que aprendas algo del amor. Apenas estoy en la introducción, no te me vayas, que estoy en la introducción todavía. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire lo que pasó. Yo quiero que usted entienda que de tal manera Dios amó al mundo. Y luego que se declara que de tal manera amó Dios al mundo, dice que entregó a su Hijo unigénito. Lo que evidencia algo. Todo amor o el verdadero amor trae expresión. Os lo voy a volver a decir. El verdadero amor trae expresión. No existe un verdadero amor que no se puede expresar. Cuando usted está enamorando a la sierva, porque usted quiere casarse, esa es la mujer de su vida. Usted no se halla suficiente solamente con expresarle su amor, sino que usted, como mencionarle con palabras su amor, sino que usted busca la manera de expresárselo con unas flores, con un regalo, con ropa, porque a la sierva le gusta la ropa, para expresarle su amor. Lo mismo hizo el Señor, hizo Dios, Jehová. De tal manera nos amó que lo expresó a través de un plan de salvación que implicaba entregar a su Hijo en manos de una humanidad que no lo merecía. Por amor a una humanidad que no lo merecía, que había perdido lo que se le entregó al primer Adán y que ahora tenía que entregar
a su Hijo unigénito, como la misma Biblia dice, el segundo Adán, para que restaurara y recuperara lo que el primero perdió. Y eso implicaba que tenía que venir el Hijo unigénito, Jesús, a morir en manos de la humanidad por la cual estaba muriendo, a ser calumniado, a ser perseguido. Eso implicaba todo lo que estoy mencionando, pero el amor era tan grande que el Padre decidió expresarlo entregando a su Hijo. No existe un verdadero amor que no se expresa. ¿Por qué dice todo esto? Porque Juan capítulo 19, versículo 38 al 42 nos va a enseñar algo poderosísimo. Después de estas cosas, voy a leer en esta versión. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo siguiente. Vamos a leer hasta el 42. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar a los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Aquí hay dos personas. ¿Cuántas dije yo? Dos. Nicodemo y José de Arimatea. El uno seguía a Jesús en secreto y el otro, dice el mismo texto, que se acercó a Jesús de noche. Eran discípulos a la distancia, que eran inspirados por Jesús. No hicieron parte de los 70 que estaban con Jesús, la escuela de líderes que envió de dos en dos. No eran parte de los 12 que dijeron con Pedro, no te negaremos. Ni era parte del círculo íntimo, Pedro, Jacobo y Juan, que estaban bien cerca y a los cuales se les pudo dar acceso a ciertas cosas que a los 12 ni a los 70 no se les pudo dar nunca. No hacía parte de esos círculos íntimos que hace un tiempo mencioné y les prediqué la última vez que tuve la oportunidad de estar en un impacto juvenil. Le seguían a distancia y en secreto, pero cuando tuvieron que demostrar su amor por Dios, lo hicieron hasta el punto de que yo te voy a decir una cosa, poderosísimo honrar al maestro en vida, pero cuando tú entiendes que él era el Mesías, aún decides honrar su cuerpo muerto, honrar el cuerpo del maestro que ya había fallecido. Es una expresión de amor que los discípulos no pudieron hacer. Señores, yo no veo a los discípulos, yo no veo a los 3, yo no veo a los 12. Veo a 2 que de la distancia le seguían, pero en el momento que tuvieron que demostrar su amor por Dios, lo hicieron. Hay muchos que no los veo en estos días. El pastor vino violento hoy. No, yo vine pastor hoy. Yo vine a confrontarte. Yo vine a impulsarte. Hay muchos que no los veo en estos días. Hay muchos que ya no publican textos bíblicos. Hay muchos que ya creen que esta circunstancia es para apartarse del maestro. Hay muchos que no los veo, que hace unos meses, cuando todo estaba bien, decía, Señor te amo, Señor te sirvo, pero ahora no te veo. Pero te voy a decir algo. Hay otros como José de Arimatea y hay otros como Nicodemo que se están sumando en estos días, que al momento de demostrar el amor por Dios lo están haciendo con fidelidad. Pregúntate a ti mismo, ¿qué tanto amas a Dios? ¿Qué tanto amas a Dios? Ahora sí voy a predicar. Solamente estaba en la introducción. Mateo capítulo 6, versículo 24. Téngame paciencia hoy, que lo quiero formar, le quiero edificar, le quiero bendecir. Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 12, 28 ahora, para poder explicar un tópico aquí. Mateo 12, 28.
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera... No, perdón, me equivoqué. Marcos 12:28. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Versículo siguiente. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30 ahora. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Primero leímos: no podemos servir a dos señores. O amas a Dios, termina el texto, o amas a la riqueza. Hay un lugar en nuestro corazón que solo lo puede ocupar una persona. Es decir, no es que yo amo a Dios y también amo, no, o amas a Dios o amas a esa otra cosa que quieres mencionar. Pero solo a una cosa amas más. Y aquí hay una condición del reino: no se puede amar a dos señores. No se puede amar a dos señores. No se puede servir a dos señores. Porque o aborrece al uno o amará al otro. Ahora, le preguntan a Jesús los escribas: venga acá, maestro, dinos algo. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Présteme atención. Porque número uno, no estaban preguntando para aprender de él, sino que todo el tiempo le perseguían, le hacían preguntas o le inspeccionaban para conseguir ocasión para luego acusarle, evidencias para luego acusarle. Número dos, no estaban preguntando solo por los 10 mandamientos, como algunos creen. Estaban preguntando por todos los mandamientos que estaban escritos hasta ese momento, que eran aproximadamente 613 mandamientos y más. Ahora, maestro, de esos 600 y más mandamientos, dinos cuál es el principal de todo. Y Jesús mencionó lo que leímos en Deuteronomio 11, Deuteronomio 6. Y Jesús lo mencionó: oye Israel, Señor, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. En otras palabras, cuando de amar a Dios se trata, no ahorres esfuerzos. Ámalo con todo. En estos días, ámalo con todo. Abrázalo con todo. Hónralo con todo. Jesús está diciendo: este es el principal mandamiento. Y es lo que nos está diciendo Dios en este día. Esto es lo que espero de la generación de poder. A la generación que le prometí un avivamiento en el que van a ser protagonistas los jóvenes. A la generación que le prometí cosas grandes. A la generación que le prometí que le entregaría toda Riohacha, que le entregaría cada rincón de esta ciudad. A esa generación que le prometí cosas grandes. Hoy espero de ustedes: ámenme, dice el Señor. Ámalo. Ámalo. Mateo. Perdón. Ahora bien. Perdón. Casi me adelanto. Ahora. Hay algunas características que no pueden faltar en alguien que ama a Dios. Hay algunas características. Y yo te las quiero mencionar. Número 1. Juan 14:15, por favor. Juan capítulo 14, versículo 15. Présteme atención que te voy a decir solo 2 ya para ir terminando. Si me amas, guarda mis mandamientos. Versículo 21 ahora. Versículo 21. Mire. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Hermoso. Y mire lo que viene. Y me manifestaré a él. Versículo 22. Y dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo siguiente. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí hay, esto acabó conmigo.
Porque antes de decir la primera característica de los que aman a Dios, quiero mencionar algunos términos que me llaman la atención. Que el que me ama será amado por mi Padre, dijo Jesús, y yo le amaré. Y luego dice, y me manifestaré a Él. Por eso, los que han amado a Dios con todo, la manifestación de Dios en medio de esta cuarentena no se ha hecho esperar. Yo le voy a decir algo. Tengo muchos discípulos, y no lo digo por caer en la onda de los pastores que están quedando bien en la crisis, no, porque esto ha sido duro y lo he reconocido cuando hay que reconocerlo, pero hay que dar testimonio cuando hay que dar testimonio. Y son muchos los discípulos que se le han propuesto 2 o 3 hijos nuestros, que no estaban trabajando, que llevaban meses sin trabajar en condiciones normales, entre comillas, y ahora que hay una crisis mundial supuesta, ahora ellos tienen que escoger entre uno u otro trabajo. Hay discípulos que les han sido restituido cosas que uno dice, Dios mío, Señor, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Porque son jóvenes que han amado a Dios y Dios lo prometió. Si me ama, mi Padre le ama, yo le amaré y me manifestaré a Él. Si tú has amado a Dios con todo, prepárate, porque una gran manifestación del cielo te espera. Yo les voy a decir algo. ¿Hay alguno que está conectado aquí hoy que ame a Dios? Yo quiero decírtelo. Hay una gran manifestación del cielo que te espera, porque el Padre dijo que si tú le amas, el Padre te amará, dijo Jesús. Él te amará y se manifestará a ti. Alguien que ame a Dios, que se prepare, porque a partir de hoy días proféticos se activan. Y señores, la manifestación de Dios en tu ministerio, en tu familia, en tu casa, en los tuyos, en tu vida económica, la manifestación de Dios no se hará esperar. Pero también dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esto me conmueve. Haremos morada con Él. Señores, hay manifestaciones y expresiones del amor de Dios que solo ha reservado para sus hijos que le aman con todas sus fuerzas. Usted hay cosas que no comprende de ciertas personas, ciertos hermanos en la iglesia. Tienen el mismo pastor, tienen la misma palabra, han hecho el mismo proceso. Pero uno se da cuenta a veces que Dios se manifiesta a uno y uno dice, no, pero ¿por qué Dios tiene preferido? No tiene preferido, tiene íntimos. Y gente que le ama con todo y Él cumple lo que dijo. Viene a ser morada con Él y viene a manifestarse a Él. Prepárate si amas a Dios. Prepárate si amas a Dios. Ahora, característica número 1. Todo el que ama a Dios le obedece. Quiero que me pongan otra vez Juan 14:15 en pantalla, please. Para que todo el que esté en Instagram, en YouTube, en Facebook, pueda leerlo conmigo. Porque en ese texto está claramente esta primera instrucción. Si me amas, guarda mis mandamientos. Así de sencillo. ¿Cuál sería la negación? Si no me ama, entonces no guarda mis mandamientos. Así de sencillo. El que ama a Dios le obedece. Y si tú le amas, pues guarda sus mandamientos. Obedece su palabra. ¿Está aquí conmigo o se fue? ¿Los perdí o los perdí? No, creo que están ahí conectados. Espérese un momento. ¿Qué líder que me escuchas? Quizás no solamente de nuestra iglesia, de cualquier otra iglesia. Préstame atención. Que te voy a explicar algo para que no te desgastes más. Tú llevas luchando con la gente, con algún discípulo que no obedece a Dios en algo, que no se somete en algo, y peleas, y vuelves y peleas, y lo llamas, y lo persigues, y hay un área en su vida que no la quieres someter, y nunca te has dado por averiguar qué tanto ama a Dios. Porque mientras no ame a Dios, difícil podrá obedecer en un mandamiento, difícil podrá obedecer en una área. Pastor, me cuesta mucho obedecer a Dios en esta área. Entonces no lo amas lo suficiente, porque el que le ama guarda sus mandamientos. No, yo no le estoy diciendo que sea fácil,
Pero si yo le estoy diciendo que a través del amor y la pasión por Dios es posible. Lo voy a volver a decir. Déjame disfrutarlo y quedarme aquí un rato más. La única razón por la que algunos no han cambiado es porque no aman a Dios lo suficiente. La única razón por la que algunos andan sueltos, vuelven y regresan, se van, regresan, llegan, regresan, es porque no aman a Dios lo suficiente. Présteme atención a lo que voy a decir ahora. Primera de Samuel capítulo 15 verso 22 nos va a enseñar, ya voy terminando, algunos aspectos importantes de la obediencia. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los sacrificios y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer, escúchalo, es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Míreme por favor, no se me distraiga. Que a esta hora tiene que estar el diablo usando a todos tus amigos, mandándote WhatsApp el teléfono donde me estás escuchando. No te me distraigas. Aquí hay algo importante. Y es que, ¿cuáles serían los sacrificios? Es la pregunta. En este tiempo, si en aquel tiempo las víctimas, los animales, eran los animales, la sangre de los animales o otro tipo de sacrificios, ¿cuál sería en este tiempo? Bueno, los sacrificios en este tiempo es el servicio, la alabanza, la adoración. Nuestros diezmos, nuestras ofrendas son el sacrificio de este tiempo. ¿Es importante eso? Claro que sí. Sí es importante. Pero hay algo que debe acompañar a todo esto. Y es el amor que por Dios sentimos. Escúchame lo que te voy a decir. Cumplir con los sacrificios sin amar a Dios es hacer parte de una religión. Me fui. Los perdí. ¿Sabe por qué algunos llevan una vida religiosa sin cambio y sin transformación? Y hacen sacrificio y sirven y predican y ministran en la alabanza y sirven. Pero ¿sabe por qué a pesar de eso no ven ciertas cosas en su vida? ¿Sabe por qué? Porque se han metido en una forma religiosa de vivir el evangelio porque no aman a Dios. Hacer sacrificios sin amar a Dios es hacer parte de una religión. Escúchame lo que te voy a decir. Escúchame lo que te voy a decir. Hay dos obediencias que Dios no quiere de ti más. Número uno, la obediencia tardía. Dios no quiere más esa obediencia tardía. Que tú obedeces después. Y número dos, Dios tampoco quiere de ti más la obediencia a medias. Obediencia a medias es igual a desobediencia. Ya voy terminando. Hebreos capítulo 5, versículo 8 para terminar este primer punto y continuar en la segunda característica. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Si de obediencia se trata, mis queridos hijos, déjame poner a Jesús como ejemplo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Primera característica de los que sirven al Señor son obedientes. Segunda característica de los que sirven al Señor. Y con esto voy a terminar. Juan capítulo 21, versículo 15, por favor. Juan 21, 15. Está ahí conmigo, ¿verdad? Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Versículo siguiente. Wow. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo siguiente. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas?
Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Présteme atención. Porque si bien es cierto que la primera característica es amar a Dios, de amar a Dios es obedecerle, de los que aman a Dios que le obedecen. ¿Sabe cuál es la segunda? Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Le pregunta 3 veces. Pero hay que entrar en la connotación de esa negación. De esas 3 veces que se negó. Y es que le había negado. Jesús resucita. Y después de la resurrección, antes de ser ascendido, Cristo cumple una agenda. Se manifiesta a ciertas personas, a los que van camino de Emaús. Entre esos se manifiesta Pedro. Era un encuentro infaltable. Ya te voy a explicar por qué. Y va y busca a Pedro en el lugar de donde lo había sacado. Lo encontró la primera vez pescando. De allí lo rescató. Le dijo: conviértete en pescador de hombres ahora. Y ahora que le negó, va y lo consigue otra vez pescando. Porque eso es lo que pasa cuando tenemos la ausencia de Dios o perdemos lo que Dios puso en nuestra vida. Regresamos al lugar de donde Dios nos sacó. Y es donde el texto bíblico se cumple, que el postrer estado viene a ser peor que el primero. Pero Jesús no fue para condenarlo. Jesús fue para que ahora ratificara 3 veces lo que, para romper, en otras palabras, quise decir 3 veces lo que en 3 ocasiones afirmó con la negación. Para mí aquí hubo una sanidad. Aquí hay muchas revelaciones hasta esto, pero aquí hubo mucha sanidad. 3 veces le negó, 3 veces le preguntó. Préstame atención. Y le dice: ¿me amas? ¿Sabes que te amo? Apacienta mis ovejas. ¿Cómo así, pastor? ¿Me amas? Sí. Sírveme. Ojo. La segunda característica de los que aman a Dios es que le sirven a Él. Préstame atención. El servicio a Dios y la obediencia a Dios son manifestaciones de nuestro amor por Dios casi que instantáneas cuando decidimos, valga la redundancia, amar a Dios. Déjame explicarlo mejor, que esto está bueno. La obediencia y el servicio despiertan también cuando decidimos crecer en el amor por Dios. Se activan inmediatamente. Son experiencias, son frutos y evidencias, expresiones infaltables en alguien que ama al Señor. Pedro, ¿tú me amas? Sírveme. Generación de poder. Generación de poder. Jóvenes del ministerio juvenil Más que Vencedores. Generación de poder. Jóvenes en su presencia, ¿ustedes me aman? Sírvanme. Sírvanme. Pedro se entristece la 3ª vez. Le dice: sí, Señor, tú sabes que me amas. Termino con esto. Dentro de la agenda del Cristo resucitado, antes de ser ascendido, tenía que estar Pedro, porque el maestro quería enseñarnos algo fundamental. Que hay discípulos que valen la pena volverlos a buscar. Que hay discípulos que valen la pena volverlos a llamar. Que hay discípulos que valen la pena incluirlos en la agenda de la cuarentena, para volverlos a llamar y volverlos a buscar. Porque después de esto se despertó uno de los evangelistas más grandes que hemos conocido en la historia. Lo vemos predicar a 3,000. Lo vemos predicar a 5,000. Más adelante sometido a otro proceso con el apóstol Pablo. Y luego vemos a este Pedro que era impulsivo diciendo: humillado pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Jesús nos demuestra que hay discípulos que valen la pena volver a despertar una vez que se alejaron, porque en medio de ellos hay líderes. En este momento quiero hablarle. Yo vine por el que está desanimado. Yo vine por el que está triste. Yo vine por el que se alejó de la presencia. Yo vine por el que ha perdido lo que Dios le había dado. Hoy vine por ti. Tú haces parte de mi agenda. Y quiero vivir lo que el maestro hizo. Señores, vale la pena que te vuelvas a levantar. Vale la pena que te vuelvas a despertar. Hoy vine a decirte: quiero conquistar mi ciudad.
Quiero conquistar mi país contigo. Creo en el llamado que Dios te ha hecho. Creo en el propósito. Creo en el depósito que lleva por dentro de parte del Señor. Así que levántate en este día. Oh Señor.